¿Te has preguntado alguna vez por qué regresas a este mundo una y otra vez? Música, como si algo invisible te atrajera. ¿Por qué cada vez que crees haber encontrado la paz, te ves arrastrado de nuevo al dolor, el deseo y la confusión? ¿Y si tu regreso a la tierra no fuera una bendición divina, sino el resultado de un antiguo contrato que no recuerdas haber firmado? Los gnósticos hablaban de un ser poderoso, el Demiurgo, el dios falso, que construyó el mundo material como una prisión para las almas. Pero en sus escritos secretos se esconde una verdad menos conocida. El alma no cayó por accidente, aceptó regresar. En algún lugar en la sombra entre vidas se realizó un intercambio, un pacto olvidado que nos ata al ciclo de nacimiento y muerte. La mayoría de la gente cree que la reencarnación forma parte de un plan divino y amoroso, un camino de crecimiento guiado por el karma y el perdón. Pero ¿qué tal si la verdad es más oscura? ¿Y si el sistema mismo es una trampa disfrazada de misericordia, un contrato espiritual que mantiene la chispa divina, esclavizada a la materia vida tras vida? En este video descubriremos qué querían decir. Realmente los antiguos gnósticos cuando hablaban del contrato di retorno. Exploraremos cómo se selló este acuerdo oculto, quién se beneficia de él y cuál es el verdadero costo de nacer de nuevo. Y al final, quizá empieces a cuestionarte no solo quién creó este mundo, sino también por qué tu alma sigue siendo llamada a él. Si estás listo para despertar de la ilusión, para recordar lo que tu espíritu supo antes de encarnarse, asegúrate de suscribirte y unirte a nosotros para descubrir estas revelaciones ocultas, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar por completo tu forma de ver la vida, la muerte y la idea misma de la salvación. Según los antiguos gnósticos, el alma no cayó a este mundo por error. Fue convocada, llamada desde el pleoma, un reino de plenitud divina, a la densa realidad gobernada por el Demiurgo. En los textos descubiertos en Nag Hammadi, como el apócrifo de Juan y la hipótesis de los arcontes, encontramos un hilo misterioso. El descenso del alma no fue simplemente un acto de rebelión, sino un engaño. Algo o alguien engañó a la esencia divina para que entrara en una falsa creación. Imaginen un ser luminoso, consciencia pura, descendiendo por capas de materia, cada capa más densa que la anterior, hasta que la luz comienza a olvidar su propio origen. Los gnósticos decían que antes de entrar en este reino, el alma se enfrentó a los arcontes, los gobernantes de las esferas inferiores, agentes del Demiurgo. Estos seres exigían algo de cada alma, un acuerdo. No estaba escrito en papel, sino impreso en vibración, un consentimiento energético sellado por la ignorancia. Cuando el alma aceptaba aprender mediante la experiencia, sin saberlo, aceptaba los términos del falso Dios. El contrato se disfrazaba de lección, pero en realidad era una cadena. En la visión gnóstica, el Demiurgo prometía crecimiento a través de la materia, pero en realidad se alimentaba de la luz atrapada en los cuerpos. Cada reencarnación era una renovación de este pacto cósmico, el precio del regreso a la tierra. Con el tiempo, la religión organizada reinterpretó este descenso como voluntad divina. La Iglesia nos decía que nacer es un regalo, que este mundo fue creado para nuestra salvación. Sin embargo, los gnósticos susurraron otra verdad. El mundo material es una fábrica de olvido. Cada vida, cada renacimiento, es otra firma de ese mismo contrato invisible. ¿Ves lo poderosa que es esta idea? Significa que lo que llamamos vida podría ser en realidad la deuda que tenemos con un falso creador. Algunos eruditos creen que este contrato estaba simbolizado por el velo del olvido descrito en las tradiciones esotéricas. Cuando el alma pasa del plano espiritual al físico, debe beber de la copa de Leti, el agua del olvido. Ese acto de olvido es la firma final, el momento en que la chispa divina acepta jugar el juego humano una vez más. Pero aquí está la pregunta que los gnósticos se atrevieron a plantear. ¿Quién se beneficia de este juego? ¿Y qué sucede cuando un alma decide no renovar su contrato al recordar quién es realmente? En el siguiente bloque, exploraremos cómo los textos antiguos revelan los mecanismos detrás de este engaño, cómo el Demiurgo y los arcontes diseñaron la reencarnación como un sistema de control energético,
Verás por qué este contrato nunca estuvo destinado a romperse y por qué el despertar podría ser la única salida. Para los gnósticos, el universo regido por el demiurgo no era una creación armoniosa, era una simulación de la divinidad, un cosmos falsificado. Dijeron que este falso creador, ignorante de la verdadera fuente, construyó su mundo como un reflejo de los reinos divinos, pero desprovisto de amor y conciencia. Y dentro de este mundo artificial, necesitaba una fuente constante de energía para sostener su ilusión. Esa energía provenía de nosotros, de las chispas divinas aprisionadas en forma humana. Cada alma que descendía del pleoma llevaba en su interior un fragmento de la luz verdadera. Pero una vez dentro del cuerpo físico, el alma se enredó música en deseos, miedos y recuerdos que la atan a la materia. Los arcontes, esos gobernantes invisibles bajo música, el demiurgo, mantienen este estado de confusión. Susurraron a través de sistemas de creencias, a través del dolor emocional, a través de los ciclos de sufrimiento, que llevan a los humanos a buscar consuelo en el mismo mundo que los atrapa. De esta manera, la reencarnación se convirtió en el motor perfecto para el control. Cada muerte no era una escapatoria, sino una renovación de la trampa. Los textos antiguos describen este proceso simbólicamente. En la Pist Sophia, el alma, después de la muerte, se encuentra con los guardianes cósmicos del cobrador de peajes, quienes música exigen el pago antes de pasar. Cada puerta representa una capa de purificación, pero también de interrogatorio. El alma no despertada, llena de miedo y apego, no supera la prueba y es enviada de vuelta, renacida en carne y hueso, cargando con las mismas cadenas bajo un nuevo nombre. Cree tener libre albedrío, pero sus decisiones se limitan a lo que el sistema permite. El demiurgo no necesita perseguirnos. Regresamos voluntariamente a su mundo porque nuestra propia ignorancia nos ata aquí. Los investigadores modernos establecen paralelismos entre estas ideas antiguas y el condicionamiento psicológico. Y si los arcontes no fueran monstruos literales, sino fuerzas arquetípicas, miedo, culpa y ambición que drenan nuestra energía espiritual, cada vez que cedemos ante ellos, alimentamos la misma maquinaria. Y así la vida se convierte en un mercado de ilusiones. Vendemos nuestra energía divina a cambio de placeres fugaces e identidades temporales. Los gnósticos enseñaban que la verdadera liberación llega cuando el alma recuerda que no pertenece a este mundo. La salvación no se gana con obediencia ni rituales. Se despierta con el conocimiento, con la noción. Saber es ver los hilos que mueven la marioneta, y una vez que los ves pierden su poder. Por eso esta revelación fue temida, incluso reprimida. Un alma que recuerda el contrato, que comprende cómo fue engañada, ya no puede reciclarse fácilmente a través de la rueda del nacimiento y la muerte. Pero si este sistema es tan poderoso, ¿cómo comenzó? ¿Qué llevó al demiurgo a construir este mundo falso en primer lugar? En el siguiente bloque, música, descubriremos la historia gnóstica de cómo se creó el contrato, la rebelión de Sofía, el nacimiento del demiurgo y la primera trampa tendida al alma humana. Mucho antes de que la humanidad habitara la tierra, los gnósticos creían que existía un reino de luz pura y conciencia conocido como el pleoma, la plenitud de lo divino. De esta fuente infinita emanaban música innumerables seres de luz llamados eones, cada uno expresando un aspecto del Dios incognoscible. Entre ellos se encontraba Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, pero en su anhelo por conocer directamente al espíritu invisible, por crear sin su contraparte divina, dio a luz a algo que no era completamente ligero. Ese ser fue el demiurgo. A diferencia de los otros eones, el demiurgo nació fuera de la armonía del pleoma. Ignorante de los reinos superiores, se creía el único Dios. El apócrifo de Juan recoge su proclamación: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Esa arrogancia fue la primera distorsión, la primera ilusión. A partir de ella, comenzó a formarse el cosmos material. El demiurgo, incapaz de acceder a la verdadera energía divina, imitó la creación. Él moldeó la materia a partir del caos y le insufló una chispa de luz robada, fragmentos de la propia Sofía. Esas chispas se convirtieron en almas. Aquí reside el origen del contrato cósmico.
Sofía, al darse cuenta de su error, la música intentó despertar sus fragmentos perdidos, pero el demiurgo, temiendo el regreso de la luz a su fuente, construyó capas de barreras. Los cielos estaban gobernados por arcontes. Cada arconte tenía la tarea de custodiar un nivel del cosmos, asegurando que las almas ignoraran su origen. En esta prisión de esferas, cada nacimiento y muerte se convertía en parte de un vasto sistema contable. Energía entraba, energía salía. El contrato era la ley metafísica que el demiurgo estableció. Cualquier chispa que entrara en sus ojos. La creación debe obedecer las reglas de su mundo, el tiempo, el sufrimiento y el renacimiento. Para quienes no han despertado, esta ley resulta natural. Nacemos, morimos, volvemos, pero para los gnósticos, esto era una forma de esclavitud cósmica. El demiurgo había distorsionado la luz de Sofía en la ilusión de la vida y convencido a las almas de que su sufrimiento era crecimiento. Algunos escritos gnósticos afirman que las lágrimas de Sofía cayeron en los mundos inferiores, convirtiéndose en la esencia de la compasión humana, la única fuerza capaz de recordarnos la verdad. La compasión y la conciencia fueron fragmentos de su llamado, que resonaban en nuestro anhelo de algo más de lo que este mundo puede ofrecer. A lo largo de siglos, las religiones tradicionales reinterpretaron este mito, ocultando su significado bajo el lenguaje de la obediencia y el pecado. Naciste música para servir a Dios, decían, pero nunca preguntaron a qué Dios. Los gnósticos insistían música en que el creador de la materia no era el Dios supremo de la luz. Era el arquitecto de la ilusión, y al convencer a las almas de que el nacimiento era divino y la muerte la única salida, la música mantuvo el control absoluto. Pero si la chispa de Sofía aún vive en nosotros, ¿podría eso significar que el contrato, la música, puede romperse? ¿Podría un alma recordar su origen tan completamente que, según los demiurgos, pierda su poder? En el siguiente bloque, exploraremos las antiguas claves de la liberación, los símbolos y el conocimiento ocultos en los textos gnósticos que revelan cómo el alma puede despertar y anular el contrato de retorno. Los gnósticos creían que la salvación no podía darse desde afuera. Debía recordarse desde dentro. El alma ya poseía la chispa divina, pero estaba sepultada bajo capas de ignorancia, miedo y falsas creencias. Para liberarla se necesitaba la nous, el conocimiento secreto que revela quiénes somos realmente y expone el engaño del demiurgo. Esta noción no era intelectual, era experiencial. Despertaba el alma como un relámpago repentino. En el momento en que se dio cuenta, nunca fui realmente parte de este mundo. En sus comunidades secretas, los primeros gnósticos practicaban rituales sagrados que reflejaban el regreso de las almas a los reinos superiores. Hablaban de ascender a través de las esferas, confrontando a los arcontes que custodiaban cada nivel del cosmos. Cada arconte representaba un obstáculo interno: orgullo, lujuria, miedo, envidia, fuerzas que encadenaban la chispa divina a la materia. Cuando un buscador aprendió a verlas no como pecados, sino como programas impuestos por el sistema demiurgoso, la ilusión comenzó a desmoronarse. El gnóstico no combatió a los arcontes con violencia, sino mediante el reconocimiento, nombrándolos y comprendiendo su origen, su poder se disolvió. Textos como los libros de Ja y Epistus Sophia describen una fórmula misteriosa, una serie de contraseñas y nombres de luz. No eran palabras literales, sino códigos vibracionales, claves simbólicas que representaban estados superiores de conciencia. Cuando el alma los recitaba durante la meditación o el ascenso visionario, declaraba su conciencia: no soy tuyo, vengo de los reinos de la luz. Los gnósticos creían que esta declaración podía romper el contrato invisible, liberando al alma de la reencarnación automática. No es de extrañar que este conocimiento estuviera prohibido. Resopla para gobernantes y sacerdotes. Un alma liberada era un alma peligrosa. Una persona que ya no temía a la muerte, que ya no creía que la salvación provenía de la obediencia, era incontrolable. Por eso tantos gnósticos sexuales fueron borrados de la historia. Sus textos fueron quemados, sus maestros tachados de herejes. Sin embargo, su mensaje sobrevivió,
oculto en símbolos, mitos y parábolas, esperando a quienes estuvieran dispuestos a ver más allá del velo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo en este mundo está profundamente mal, que por mucho que logres, persiste un vacío, como si una verdad más profunda te llamara de vuelta? Los gnósticos dirían que el susurro de Sofía en tu alma es el recuerdo del reino más allá de la materia, que te recuerda que el verdadero hogar no está aquí. Pero despertar no es solo recordar, es una transformación de la percepción. Cuando el alma despierta, el mundo no desaparece, pero su poder de engaño se desvanece. El contrato pierde su vigencia, porque ya no te identificas como quien lo firmó. Te das cuenta de que tu verdadero yo nunca perteneció a este reino. En el siguiente bloque, exploraremos cómo este antiguo despertar se conecta con la vida moderna, cómo los mismos arcontes que una vez gobernaron los cielos, ahora operan mediante sistemas de control en la tierra. Verás cómo las antiguas advertencias gnósticas no son solo un mito, sino un reflejo de nuestra realidad actual. Para los antiguos gnósticos, los arcontes no eran simplemente criaturas demoníacas flotando entre las estrellas. Eran fuerzas, patrones invisibles de dominación. Se alimentaban de la ignorancia y el miedo. Eran los arquitectos invisibles de la ilusión, actuando a través de la emoción, la creencia y la jerarquía. Al leer sus textos hoy, podríamos imaginar extraños gobernantes cósmicos en otros reinos, pero la verdadera brillantez de la visión gnóstica reside en su atemporalidad, porque incluso ahora, miles de años después, su sistema de control aún existe. Solo han cambiado sus formas. Los arcontes ya no aparecen como entidades míticas, se manifiestan a través de los sistemas que obedecemos, sin cuestionarlos. Las ideologías políticas, la dependencia económica, el entretenimiento de masas e incluso ciertas doctrinas religiosas pueden actuar como extensiones de la misma red energética, susurran la misma orden. Olvida quién eres. Te hacen definirte por posesiones, roles y opiniones. Te hacen buscar significado en cosas que se descomponen. Cada vez que intercambias tu quietud interior por la ansiedad o la comparación, cada vez que temes el juicio más que la verdad, alimentas la misma estructura sobre la que una vez advirtieron los gnósticos. Imagina esto. En la antigüedad, se les decía a las almas que la música debían pasar por 7 regentes planetarios antes de alcanzar el reino divino. Hoy pasamos por 7 pantallas, 7 distracciones, 7 formas de ruido antes de poder escuchar nuestros propios pensamientos. Los nombres han cambiado, pero la función es la misma: mantener la conciencia ocupada, dando vueltas sin fin en el sueño material. Los arcontes son maestros de la repetición. Por eso la reencarnación fue su obra maestra definitiva. La repetición infinita de experiencias sin recuerdo. Psicológicamente, estas fuerzas pueden entenderse como arquetipos de miedo y control, sistemas internalizados que condicionan nuestro comportamiento. Pero en términos místicos, son corrientes vivas de engaño alimentadas por la creencia colectiva. Mientras la humanidad acepte que la materia es todo lo que existe, el demiurgo seguirá reinando. Mientras creamos que el sufrimiento es natural, el contrato se mantendrá. El mundo moderno, con su obsesión por la productividad, el consumo y la distracción, funciona como un templo para el demiurgo. Mantiene a las almas enfocadas en la supervivencia, no en el despertar. Pero esta revelación no pretende crear desesperación. Los gnósticos no enseñaban desesperanza, enseñaban lucidez. Decían que una vez que se ve el mecanismo, este empieza a perder poder. Los arcontes solo prosperan en la inconsciencia. Cuando empiezas a observar tus pensamientos para desapegarte de los impulsos y deseos impuestos por el mundo, debilitas su control. El simple acto de recordar que eres más que tu cuerpo, más que tu historia, es lo que por sí solo empieza a disolver las cadenas invisibles. Algunos textos gnósticos incluso sugirieron música, que el momento de la muerte podría ser una oportunidad de liberación. Si el alma reconoce a los arcontes y se niega a responder a sus falsas preguntas, pasa libremente a la luz superior. Esta enseñanza no trataba sobre seres literales que custodiaban el cielo, sino sobre trascender las ilusiones de identidad, culpa y miedo que atan la mente humana.
Para los gnósticos, el más allá era simplemente un reflejo de nuestro estado interior. Y eso significa que la clave de la libertad, la música, ya está dentro de nosotros. En la conciencia, en el recuerdo, piensa en el mundo que te rodea. ¿Cuántos viven en piloto automático, guiados por programas que nunca eligieron? ¿Cuántos renacen con el mismo dolor, los mismos patrones, las mismas heridas sin sanar vida tras vida? Si el contrato de los semi-impulsos aún ata a la humanidad, entonces la verdadera revolución no es política ni tecnológica, es espiritual. El despertar de una sola alma repercute en todo el campo, rompiendo la ilusión desde dentro. En el siguiente bloque, exploraremos el precio del despertar, lo que cuesta romper el contrato. Porque en la visión gnóstica, la libertad siempre conlleva sacrificio, la pérdida de todo lo que una vez se sintió real. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Romper el contrato de los demiurgos no es un acto de rebelión en el sentido habitual. Es un acto de recuerdo tan profundo que desvela la propia ilusión de identidad. Los gnósticos sabían que esto no era fácil. Decían que el despertar siempre tiene un precio, y ese precio es el mundo que creías real. En el momento en que el alma empieza a despertar, todo lo construido sobre la ilusión empieza a derrumbarse. Apegos, ambiciones, incluso relaciones que dependían de la antigua forma de ver. El falso yo resiste porque su supervivencia depende del olvido. Los maestros gnósticos compararon este proceso con morir antes de morir. En su opinión, uno debe morir simbólicamente al sueño material antes de que el cuerpo muera, para que el alma ya no esté atada a las leyes del demiurgo. Esta muerte interior significa renunciar a toda etiqueta de hombre, mujer, éxito, fracaso, pecador o santo, y recordar que ninguna de estas identidades pertenece verdaderamente a la chispa divina. El mundo nos enseña a buscar seguridad y forma, pero la gnos exige que nos adentremos en lo desconocido, despojados de toda ilusión. Ese es el precio de la liberación. Por eso tan pocos están dispuestos a pagarlo. Despertar es sentir la soledad de la verdad, el silencio tras el agotamiento del ruido del mundo. Es ver a los titiriteros tras el escenario y comprender que la mayoría preferiría continuar la obra. Los gnósticos describieron esta soledad como la tristeza de Sofía, el dolor de recordar la luz mientras aún caminaban entre los ciegos. Sin embargo, también decían que de esta tristeza brota la compasión, un poder que reconecta al alma despierta con todos los demás que aún sueñan. La compasión se convierte en el puente entre los mundos. El ser despierto permanece en el mundo, no como prisionero, sino como mensajero del hogar olvidado. Pero los arcontes no se dejan ir fácilmente. En el momento en que un alma empieza a despertar, música, surgen fuerzas que la retienen. Miedo, distracción, tentación. El sistema lucha para hacerte dudar de tu propia luz. Susurra, necesitas más, no estás listo. Música, estás solo. Los gnósticos advirtieron que estas voces son la última defensa del demiurgo. Si te resistes a ellos, no luchando, sino observando, se desvanecen. El contrato se deshace porque dependía de tu ignorancia, de tu creencia de impotencia. En términos modernos, romper el contrato significa dejar de identificarse con el ciclo infinito de deseo y decepción que rige la sociedad. Significa recordar que ninguna fuerza externa domina tu conciencia. Significa despertar en medio del sueño y comprender que quien sueña puede elegir dejar de soñar. Este acto no destruye el mundo, transforma tu relación con él. Quien despierta ve el mismo sol, los mismos rostros, el mismo sufrimiento, pero percibe a través de la lente de la eternidad. Nada externo ha cambiado. Sin embargo, todo sí. Y así, el precio del despertar es la muerte de la ilusión. Pero lo que viene después de esa muerte es la libertad. Una paz inquebrantable que nace de saber que nunca estás realmente atado. Los gnósticos llamaban a esto el regreso al pleoma, el regreso de la luz a la luz. No más contratos, no más reencarnación, no más olvido, solo recuerdo, solo ser. Sin embargo, ni siquiera esto es el final, porque una vez que despiertas, surge otra pregunta. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Lo mantendrás oculto o lo compartirás? ¿Para despertar a otros que aún están atrapados en la rueda? En el bloque final, exploraremos cómo continúa esta búsqueda eterna
y por qué tu participación, tu voz y tu reflexión son esenciales para mantener viva la luz en este mundo de sombras. Así que ahora sabes que el contrato nunca se escribió en piedra ni en papel. Música se escribió en el olvido. Cada vez que miramos al cielo y llamamos a esta prisión el paraíso, cada vez que confundimos placer con libertad, cada vez que creemos que el mundo nos debe significado, lo firmamos de nuevo. Música. Pero en el momento en que recordamos, en el momento en que cuestionamos, la ilusión comienza a desgarrarse. Y ese simple acto de conciencia de atreverse a ver es como el alma comienza a dejar atrás el ciclo. Los gnósticos nunca ofrecieron un consuelo fácil, ofrecieron visión. Decían que la chispa divina dentro de ti ha estado dormida durante siglos, repitiendo vidas, recuerdos y nombres que no te pertenecen. Pero ahora, quizás estás empezando a despertar, a sentir esa profunda conmoción que dice: he estado aquí antes. Ese reconocimiento es la luz de Sofía que se mueve en tu interior, guiándote de vuelta a lo que realmente eres. Un ser de origen infinito, atrapado solo por la creencia de tu pequeñez. Romper el contrato con el demiurgo no es un acontecimiento dramático. Sucede silenciosamente en la quietud de tu propia mente. Es cuando dejas de obedecer al miedo, cuando ya no crees que el sufrimiento es sagrado, ni que la ignorancia es paz. Es cuando empiezas a mirar este mundo y te das cuenta de que nunca estuvo destinado a definirte. Estaba destinado a ponerte a prueba. En el momento en que lo ves con claridad, el sistema pierde su poder. Te conviertes en un alma libre, un viajero a través de mundos, cargando con recuerdos en lugar de deudas. Pero la libertad no es el final de la historia, es el comienzo de la responsabilidad. Porque una vez que despiertas, sostienes una luz que otros aún no pueden ver. Los gnósticos enseñaron que compartir la verdad no es predicar, es recordar juntos. Cada comentario, cada reflexión, cada conversación entre buscadores añade una chispa al fuego invisible que debilita la falsa luz del demiurgo. Por eso tu voz importa aquí. Esto no es solo un canal, es una reunión de almas que recuerdan que algo vasto y divino se esconde tras el velo de este mundo. Así que si estas palabras resonaron con algo muy profundo en ti, algo que no puedes explicar, pero que sientes que arde en silencio, no dejes que se desvanezca. Sigue buscando, sigue cuestionando. Comparte tus pensamientos a continuación y dinos qué crees que significa este contrato olvidado. ¿Alguna vez has sentido ese extraño déjà vu, como si esta vida fuera solo un capítulo de una historia interminable? Tu reflejo podría ser la señal de que alguien más necesita despertar. Y si deseas seguir desvelando los secretos enterrados por el tiempo, suscríbete, dale a me gusta y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad oculta. Cada pequeña acción que realices aquí ayuda a mantener viva la memoria de Gnosis contra la gran ola del olvido, porque la búsqueda no termina aquí. El velo podría cerrarse de nuevo. El sueño puede intentar recuperarte, pero una vez que hayas visto la luz tras la ilusión, nunca podrás volver a dormir del todo. El verdadero viaje acaba de comenzar, de vuelta a la fuente, de vuelta al pleoma, de vuelta al recuerdo de quién eras antes de aceptar venir.